Este jueves, la Asamblea designará a los integrantes de la comisión ocasional que viabilizará los resultados de la consulta popular. Comisión Anticorrupción propone nombres para la creación del nuevo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Bancadas del oficialismo y oposición apoyan el enjuiciamiento al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Fernando Villavicencio rechaza declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre supuestos contratos que habría realizado con petroleras de Estados Unidos. En lo internacional, terremoto de 6.4 grados en Taiwán deja 2 muertos y centenares de heridos. Además, Gran Bretaña ratifica orden de detención contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. Martes 6 de febrero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Este jueves la Asamblea Nacional designará a los integrantes de la comisión que viabilizará los resultados de la consulta popular. Su ámbito de acción se delimita a 2 temas específicos. Tras una reunión que se extendió por cerca de 1 hora, el presidente de la Asamblea informó los resultados. Este jueves será convocado el Pleno de la Asamblea para designar a los 9 integrantes de la comisión especial que viabilizará los resultados de la consulta popular. Se ha establecido que el tiempo de duración o de vigencia de esta comisión ocasional será de 45 días y la expectativa que hemos establecido y el acuerdo que tenemos con los diferentes miembros de esta estructura de la Asamblea es que hasta el 15 de marzo estén aprobadas esas reformas. El mandato popular es intocable y la Asamblea pues lo que va a hacer es un trabajo de básicamente la carpintería, la implementación de la normativa secundaria. Con esto, la ciudadanía, el pueblo, debe saber que nosotros somos respetuosos del pronunciamiento y la voluntad popular. Pero se deja en claro que esta comisión tan solo tendrá que mecanizar 2 aspectos de la consulta. El primero, la derogatoria de la ley de plusvalía. El presidente de la República enviará a la Asamblea Nacional en el marco de los 15 días después de la oficialización de los resultados electorales ese proyecto para derogar la ley de plusvalía. La comisión a lo que se debe limitar es a preparar el informe de la derogatoria para que vaya al Pleno. El segundo aspecto será mecanizar y reglamentar las elecciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que con la aprobación de la consulta, esta elección será por voto popular. Ese proyecto de ley debe pasar por la Asamblea Nacional, no así los otros aspectos relacionados a la cesación de funciones de los miembros del Consejo de Participación y obviamente a las ternas que remitirá el presidente de la República a la Asamblea para la elección del Consejo Transitorio. Y hasta ahí, ningún otro tema podrá ser analizado en la Asamblea, pues tras la consulta y su aprobación, los cambios van directamente al registro oficial. Todas las preguntas van al registro oficial una vez que estén proclamados resultados y son de aplicación directa, tienen eficacia jurídica inmediata. Se espera que la sesión del Pleno sea este próximo jueves en horas de la tarde. Las diferentes bancadas tienen previsto reunirse este miércoles para escoger los nombres de quienes serán propuestos para integrar la comisión. Informó Javier Gallo. Así es, empiezan a surgir los primeros nombres para la integración de las ternas, de donde saldrán quienes reemplacen a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión Anticorrupción y Pueblos Montubios presentaron propuestas. Tras los resultados de la consulta popular y referéndum que obtuvo un sí mayoritario en todas las preguntas, las fichas del tablero político empiezan a moverse en torno a quienes podrían integrar las ternas para reemplazar a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la recomposición de los espacios de poder con ecuatorianos y ecuatorianas de solvencia moral probada y de convicciones al servicio de la patria. Ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana debe ser transparente, participativo y con gente honesta. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción, movimientos indígenas, Frente Unitario de Trabajadores y Estudiantes, salen 13 nombres: Julio César Trujillo, Enrique Ayala Mora, María Arboleda, Luis Macas, León Roldós, Enrique Galarza, Luis Reynoso, Marta Roldós, Sobeida Aragón,
Fernando Vega, Lourdes Tibán y Germán Rodas. Si esta es una lista que puede entrar en debate con otras, es de entenderse que la voluntad del presidente debe darse en el sentido de escoger la gente que tiene idoneidad y transparencia, pero que sobre todo garantice la votación del 4 de febrero. Pero esos no son los únicos. La Plataforma para la Defensa de la Democracia y Derechos Humanos, a pesar de no dar nombres, estará vigilante. Activaremos un mecanismo de veeduría permanente, no solo del proceso de selección de los nuevos miembros del Consejo Transitorio, sino también de lo que haga el Consejo Transitorio. Trabajo de la comisión que se centrará en evaluar a algunas autoridades, inclusive removerlas de su cargo. Es necesario que la ciudadanía tenga claro que esto no puede constituirse de ninguna manera en un sistema de premios y castigos para sancionar a aquellos que no estén dispuestos a besar la mano del poder de turno. Los pueblos montubios del Ecuador pulen nombres. Estamos planteando enviar esta terna máximo el día viernes, pero hay muy pocas posibilidades de que las acepten, ¿no? Informó Héctor Romero. Como una iniciativa que permitirá reactivar al sector, es calificado por la Cámara de la Construcción al anuncio del Ejecutivo de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente para derogar así la ley de plusvalía. Esto en respuesta a los resultados de la consulta popular. El gobierno nacional no quiere perder tiempo y a pesar que los resultados de la consulta popular y referéndum todavía no han sido proclamados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, ya tiene listas las reformas a ser enviadas a la Asamblea Nacional. Los proyectos de ley que enviaré son la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada ley de plusvalía. Anuncio que motiva a quienes integran la Cámara de la Construcción. Silverio Durán, su presidente, espera que con esto se reactive el sector. Lo que viene también implica un mayor esfuerzo que debemos hacer tanto el sector público como el privado. Tenemos que seguir unidos para poder tener mejores logros. Ley de plusvalía que habría surgido como arma para enfrentar la especulación. El régimen dice tener una salida. Que se entienda bien. Estamos en contra de la especulación del suelo. Prepararemos un proyecto que la combata, pero sin afectar la construcción, la inversión y el empleo. Durán reconoce que es necesario controles para evitar la especulación en el sector de la construcción, pero advierte que eso ya lo contempla el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocida como COTAD, y la Ley Orgánica Territorial y Uso de Gestión del Suelo, LOTUX. Por ejemplo, en la LOTUS tenemos el artículo del 60 al 70 que hay instrumentos para regular el mercado del suelo. En la COTAD, también se habla sobre los impuestos prediales, del impuesto a la utilidad actual de la plusvalía, contribuciones especiales por mejoras en los mismos terrenos. Entre tanto, se está a la espera que los resultados ya sean publicados en el registro oficial para dar pie a las enmiendas en la Constitución, informó Héctor Romero. Una vez que el sí ganó en la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero, varias organizaciones sociales, ecologistas y políticas demandaron acciones para la prohibición de la minería metálica en todas sus etapas. Esto en relación a la pregunta 5 del plebiscito. Un frente para la prohibición a la minería metálica se dio cita este 6 de febrero de 2018. Su finalidad fue solicitar medidas concretas en torno a las actividades extractivistas. Creo que lo que viene el paso siguiente es liberar estas concesiones mineras, estas más de 4 millones de hectáreas, es decir, más del 15% del territorio nacional que se encuentra comprometido con la minería. Y es que según el dirigente indígena Carlos Pérez, más de 1 millón de hectáreas de territorios ancestrales y otras 700.000 hectáreas de bosques ubicados en zonas protegidas están concesionados a proyectos mineros. El 70% de los ecuatorianos dice hay que frenar, hay que restringir, hay que limitar la actividad de minería metálica en estos lugares. Frente a este panorama extractivista, hay otros sectores que dicen que no es cierto que el país haya concesionado un 15% del territorio nacional a actividades mineras y puntualizan. Es fundamental hacer una distinción entre un proceso de explotación y un proceso de exploración. De ninguna manera las actividades exploratorias
pues básicamente no tienen prácticamente impactos ambientales grandes. También señalan que el problema no es la minería en sí, sino la ilegalidad para ejecutar estos procesos. Que se pueda hacer minería responsable en aquellas zonas en que evidentemente no existe una prohibición. Esto es, aquellas zonas que no sean zonas protegidas, centros urbanos y evidentemente zonas intangibles. Pero esto no sería suficiente para quienes buscan preservar la naturaleza de los daños que produce la extracción de minerales. Nosotros planteamos que deben ser liberados todos los territorios donde están las fuentes hídricas. Puntos que no quedan claros entre quienes aspiran a tener un territorio sin minería y los que ven en ella una forma de generar mayores recursos para el país. En todo ello, el gobierno deberá evaluar incluso las concesiones que fueron otorgadas en meses anteriores, proyectos que según Santiago Yepes deberán concluirse. Informó Javier Rosero. El activista Fernando Villavicencio rechazó el audio presentado por el expresidente Correa con el que pretendía desestimar su denuncia de supuesto prejuicio al Estado por la venta de petróleo durante el pasado gobierno. Al parecer de Fernando Villavicencio serían motivos personales y políticos los que motivaron al expresidente Correa a solicitar mover la sede para rendir su versión en el caso Petrochina. Correa no quiere verme a los ojos, no quiere verme a la cara, no puede tolerar. Dice que todo fue un intento de invisibilizarlo, pero se mantiene en la denuncia hecha el pasado 20 de septiembre, en la que acusa al expresidente Correa y a 20 de sus funcionarios de presunto peculado por la preventa de petróleo a China y Tailandia. Estamos hablando de una pérdida hasta el año 2017 de 2.200, 2.400 millones de dólares. Son $4 por cada barril que se llevan los intermediarios. Sin embargo, la defensa del expresidente Correa restó credibilidad al también periodista y a su investigación, basándose en un audio filtrado en el que develaría supuestos intereses particulares. Para mí lo relevante es de que se posicione el tema de la intermediación con China. En esencia significa cómo les afectaron a las compañías de Estados Unidos. Que un denunciólogo que no tiene ninguna credibilidad, ustedes han visto el video, vive esto. Villavicencio dice que se trata de un audio truncado. Es la típica operación que hacía la Senaín en la época de Correa. Presentar productos falsos para acusar. Yo le reto al presidente Correa que lleve ese audio a la fiscalía. Y asegura que el impacto de la trama de corrupción sería tal que incluso la justicia estadounidense lo estaría investigando. Porque en Estados Unidos hay suficientes evidencias de que se lavó y se sigue lavando el dinero producto de este proceso de corrupción. Informó Carolina Basante. Tras la decisión del CAL de dar paso al juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, él mencionó que está dispuesto a comparecer ante la Comisión de Fiscalización y, de ser necesario, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo felicito al CAL por esa celeridad inusitada en este proceso, a diferencia de los anteriores. Como órgano fiscalizador que es, estamos esperando su notificación para acudir a la Comisión de Fiscalización. Esa fue la respuesta del superintendente de comunicación Carlos Ochoa ante la resolución del CAL, que dio trámite a la solicitud de juicio político por supuestamente haber incumplido la Constitución y leyes como la orgánica de la Contraloría, del Servicio Público y acuerdos de derechos humanos. A mí me llaman a la Asamblea por cumplir la ley que ustedes mismos hicieron, la que ustedes aprobaron. Esa es la acusación que se me hace, entre comillas. En este contexto mencionó que la Supercon es un órgano administrativo que aplica una ley orgánica de comunicación. Nosotros emitimos resoluciones, no emitimos sentencias. Tan emitimos resoluciones que estas pueden ser apeladas ante el contencioso administrativo. La resolución del CAL será remitida a la Comisión de Fiscalización, por lo que el superintendente mencionó que estará a la espera de que la Asamblea le llame a comparecer. El que nada debe, nada teme, y cada uno de los procesos que se han aprobado por parte mía están en el marco del debido proceso y en la aplicación de la ley. Con respecto a la ratificación de la Contraloría de la destitución del titular de la Supercon, Carlos Ochoa mencionó que la misma será impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En el momento en que nosotros apelemos ante el contencioso administrativo, de manera automática la disposición del Contralor queda suspendida. Y en ese ámbito continuaremos ejerciendo nuestras funciones como superintendentes.
A decir del señor Ochoa, ninguna de las supuestas pruebas recogidas por la Contraloría tendrían validez, ya que su contrato laboral en un medio de comunicación donde prestó sus servicios anteriormente como director nacional de noticias fue de carácter privado entre las partes y no público. El tema de la destitución, por cierto, que constituye, reitero, una barbaridad jurídica, despedirme del cargo de director de noticias de Gama, que no consta en el escalafón público, como solicitamos en su momento a la Contraloría. Carlos Ochoa está al frente de la Superintendencia de Comunicación desde el 8 de octubre del 2013 y su periodo culminaría el 15 de octubre del 2018. Informó Patricia Aldaz. Además, en este mismo tema, primeras reacciones dentro de la Asamblea Nacional luego de que el CAL diera paso al inicio de este proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación. La mayoría de bancadas están dispuestas a dar viabilidad a una censura, esto a pesar de que la Contraloría ha ratificado la destitución del funcionario. La mayoría de bancadas dentro de la Asamblea están dispuestas a apoyar un enjuiciamiento político en contra de Carlos Ochoa. Acá afirman que tras la aceptación del pedido por parte del CAL, el camino es expedito para llegar a una censura del funcionario. No esperábamos otra resolución del CAL. Hemos cumplido con todos los requisitos de ley. Es un ciudadano que no va a venir a rendir cuentas ni al asambleísta Fabricio Villamar ni al asambleísta Lourdes Cuesta. Va a venir a rendir cuentas a los ciudadanos en el pleno de la Asamblea Nacional. Que el juicio político al señor Ochoa sirve entonces para castigar a una de las peores leyes que ha tenido el país a la hora de perseguir a la prensa libre y limitar el derecho a la comunicación. En Alianza País dicen estar dispuestos a apoyar un enjuiciamiento, pues aseguran que el trabajo de Ochoa al frente de la superintendencia ha tenido errores y ha causado molestias. Tiene que ir al juicio político y indudablemente tendrá todo el legítimo derecho a la defensa. Él sí, lo que no le ha dado a los medios de comunicación. Inclusive los correístas que acá votaron en contra de iniciarle un juicio político a Carlos Ochoa no encuentran argumentos para defenderlo. ¿Usted cree que Carlos Ochoa ha cumplido con sus...? Yo prefiero no dar un criterio de valor. Vamos a reunirnos en nuestro bloque y vamos a tomar una posición de bloque para el pronunciamiento de esos juicios de valor. Que la decisión de la Contraloría de ratificar la destitución de Carlos Ochoa por el informe de responsabilidad cuando estaba al frente de un medio público no es impedimento para continuar con el enjuiciamiento. Más bien, acá lo ven como un insumo. Podría inclusive ser un elemento adicional que le permita contribuir a la prueba y al anuncio de la prueba para que se motive más aún en la Comisión de Fiscalización el porqué de un juicio político. Y que el juicio debe arrancar. Por ello piden celeridad a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que hasta este momento no se ha pronunciado sobre el tema. La Comisión de Fiscalización tiene una gran deuda con los ecuatorianos. Es una deuda que viene arrastrándose durante 10 años. Este juicio político va a ser una muestra de que aquí en la Asamblea Nacional no vamos a permitir más archivos de casos. Los miembros de la comisión piden ser convocados para esta misma semana y así iniciar el enjuiciamiento. Aseguran que hay que darle una respuesta inmediata al país. Me debo al criterio de que hoy el Ecuador clama por justicia política y es necesario que la Comisión de Fiscalización sea más célere. Creo que en el pasado se demostró que hubieron retrasos en diferentes procesos. Así, el futuro político de Carlos Ochoa, al menos en la Asamblea, parece estar marcado, pues cada vez hay más voces que se unen para impulsar su censura y destitución. Informó Javier Gallo. Momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y al regresar en el sur de Quito, una pelea entre amigos terminó con la muerte de uno de ellos tras varias puñaladas. Además, en el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, una menor de edad muere electrocutada cuando manipulaba una antena de televisión. Los detalles al regresar. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV. Gracias por su sintonía. En el sector de la ferroviaria al sur de Quito, una reunión de amigos terminó con la muerte de uno de ellos. La víctima recibió varias puñaladas. El sospechoso fue detenido por la policía. Lo que en un inicio al interior de esta casa era risas, baile, camaradería. Los amigos se volvieron a encontrar a los tiempos. Con el pasar de las horas, al calor de los tragos, se acordaron de resentimientos antiguos, deudas y lo peor estaba por venir. Las horas pasaban, la música dejaba sentir que la reunión iba para largo. Nadie sabía que se estaba cocinando una riña. Estas novedades
pasan todos los días, los menores se pelean, hay borracheras, hay caídas. Muchos de los vecinos dicen que escucharon disparos, no saben si eran en la casa o de dónde salieron, pero minutos más tarde arribaron policías, patrulleros y ambulancias, se apostaron entre las calles Huachanama y Santa Cecilia en el sector de la Ferroviaria Alta. A las 12, ahí escuché que había 2 disparos y que vino la medicina legal y el patrullero. La riña entre los amigos terminó con la muerte de uno de ellos. Supuestamente le reclamó por una deuda de tiempo atrás. Los ánimos subieron, uno de ellos sacó un cuchillo y le propinó 3 puñaladas, terminando con la vida de su amigo de 57 años de edad. Ahí vi que sacaron a un muerto de ahí, seguramente haber sido muerto porque sacó en esa cosa. ¿En la familia? Sí, y se metió y se fue a la medicina general. Los vecinos del barrio indicaron que los inquilinos estaban recién llegados, que no les conocían y que es preferible ver por atrás de la ventana y evitar problemas. La dueña no vive aquí, simplemente ella arrendó a unas malas gentes. Luego del hecho, una mujer que compartía del encuentro evitó que este fugue. Supuestamente en el forcejeo, el sospechoso cayó de cabeza y quedó malherido. Con vigilancia policial fue trasladado a un hospital, donde se recupera, mientras la señora fue en calidad de detenida, hasta aclarar la muerte. Lo que víamos era por la ventana que los señores policías saltaban y entraban a la casa de al lado. Y no se veía más nada. La casa está cerrada, desde afuera se puede ver anuncios para quienes buscan dónde vivir. En Quito informó Iván Casamen. En Riobamba, 2 hermanos fueron apuñalados, uno de ellos falleció y el otro se debate entre la vida y la muerte. Las autoridades investigan el caso. El llanto y la desesperación de familiares de Jonathan S. de 35 años de edad era insostenible. Es que en horas de la madrugada le habrían asesinado con una puñalada a la altura del corazón. Entonces de ellos le llaman por la ventana, mi sobrino le dice que baje el volumen, que dejen dormir porque ellos trabajan. Entonces le llama a esos vecinos, le llaman y él sale y entonces de una le apuñalan y le matan a mi sobrino. Les pidió que se alejen y los otros también les llamaron y ahí es donde que cometen este acto, que en realidad nos encontramos bastante solos. Sucedió en la Plaza de las Hierbas al oriente de Riobamba. El hermano, Segundo S. de 42 años, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General Docente de Riobamba. También recibió varias puñaladas. Viendo que la ambulancia llegó a la hora, los patrulleros igual no asomaban nada y yo gritaba que favorezcan a mi otro sobrino que ahorita está en el hospital y ya yo le marqué puro sangre todo y le llevamos al hospital y él también está mal. Según los familiares, fueron ellos mismos quienes lograron capturar a los presuntos homicidas. La policía posteriormente hizo su trabajo. Entre 5, los 3 van en el carro y los 2 ya le metimos a esa casa que ha sido de ellos. Entonces ya le estábamos cuidando que nos salga y ahorita ya están detenidos todos. Mientras los deudos esperaban en las afueras de la morgue para recibir al cadáver, seguían con la incertidumbre de qué pasaría con la otra víctima. Lo que pedimos es a las autoridades que se haga justicia. Sinceramente, vamos a seguir este caso hasta las últimas consecuencias. Aunque los médicos de turno anunciaron que está estable, pero no fuera de peligro. Se encuentra estable, la condición de él todavía sigue siendo crítica, por tal motivo se encuentra justamente en el área de más atención, que sería el área crítica de... En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y un hombre fue encontrado muerto en el interior de un taxi estacionado en las afueras del Hospital de Seguro Social en la ciudad de Cuenca. Los pies del fallecido tenían cuerdas a su alrededor. Sin embargo, no se encontró huellas de violencia ni robo de sus pertenencias. Bastante confusión causó el hallazgo del cadáver de un ciudadano en la parte posterior de un taxi estacionado en las afueras del ingreso a emergencias del Hospital de Seguro Social de la ciudad de Cuenca. El cuidador de los vehículos en este lugar vio llegar un taxi y estacionarse. El taxi pasó y se parqueó, pero no había el chofer. Y a los 10 minutos casi llegó a ver el taxi, pues, el señor estaba durmiendo. Horas más tarde se dio cuenta que algo sucedía con una persona en el interior del vehículo. Hacía un solazo, yo tanto duerme ese señor en ese sol, lo voy a ver, pero ya me acerco más al carro. Y el señor estaba echado así y la nariz se sangraba, pero la sangre estaba tiesa. Y llamo a los paramédicos, lo voy a ver. Digo, jefe, hay un señor mal en ese taxi. Y han venido corriendo a verlo y le abren la puerta, le tocan, dice está muerto. Según el guardia, los pies del hombre tenían una cuerda. Abren la puerta del lado de acá y están los pies amarrados con una cobija. Al sitio llegaron miembros de la Fiscalía, de la DINASED y Criminalística para las investigaciones del caso.
Sus principales dieron a conocer sus puntos de vista sobre esta muerte. Se encontraba a la altura de los tobillos maniatado con una cuerda. Una soga en las piernas, pero una soga muy suavito. Además, se dio a conocer que no hubo robo ni violencia. A primera vista no más, parecería no una muerte violenta. Desde luego solamente la autopsia podrá determinar lo mismo, todo está. El cadáver fue llevado al centro forense para la autopsia de ley. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Como le anunciamos, una menor de edad murió electrocutada mientras manipulaba una antena de televisión. El suceso se produjo cerca de la medianoche del lunes en el norte de Guayaquil. La pequeña se encontraba en casa junto a sus dos hermanas menores. Estaba lloviznando cuando de repente se fue la señal de la televisión, por lo que optó intentar solucionar el problema. Se dirigió al patio y cuando tomó la antena con sus manos, recibió una descarga eléctrica. 15 años tiene la niña que falleció. ¿Qué dicen que supuestamente había fallecido? Descarga eléctrica. Lo que pasa es que ha tenido la antena hacia afuera y parece que ha habido agua, no sé, y ha tocado. Movió para que el canal se vea mejor y ahí tuvo una descarga eléctrica. El fallecimiento de Nayeli, de 15 años, se registró en la Ciudadela Limonal, en el norte de Guayaquil. Al momento de la desgracia, los padres de la pequeña no se encontraban en casa, ambos estaban trabajando. La Policía Nacional acudió al domicilio para recabar información de lo sucedido y acto seguido realizar el respectivo levantamiento de cadáver. Ha estado arreglando lo que es una antena, estaba arreglando en vista que el televisor no estaba funcionando. Informó Jorge Salazar. Y en Babahoyo, provincia de Los Ríos, una madre denunció un aparente intento de secuestro a su hijo de 1 año y 7 meses de edad. La Policía Nacional investiga el caso. Esta madre de familia asegura haber pasado el susto de su vida cuando mientras barría la vereda de su negocio, un hombre presuntamente trató de llevarse a su hija de 1 año 7 meses que se encontraba cerca de ella. Afortunadamente la mujer reaccionó a tiempo. Me la levantó y yo al ver eso yo me di la vuelta y lo único que hice fue empujarlo, que casi se va así, y la cogí de una a mi hija. O sea, fue lo primero que yo hice, la cogí a mi hija y ese me desapareció, como que me habían echado arena en los ojos, no lo vi más. Debido al susto, ella quedó en shock. El sujeto habría sido llevado hasta una peluquería en el mismo sector de las calles Eloy Alfaro y García Moreno. El propietario del negocio dijo que cuando el sujeto ingresó desconocían lo ocurrido con la menor y que él habría sido llevado por un hombre que con Biblia en mano pagó su corte de cabello por su aparente estado de indigencia. Te cuento que yo estaba hasta un poco tembloso de ver lo que no podía alzar ni la cabeza, se estaba durmiendo. Él me dijo que no ha dormido, todo eso. Yo le hacía varias preguntas, pero sin saber las cosas. Los familiares de la bebé acudirán a la fiscalía a denunciar el hecho, pues temen que esto pueda ocurrir en otro sector. ¿Y con cuántas niñas más pueden pasar, mi hijo, mi esposo? Y sí me sentí mal porque, o sea, es verdad, es algo preocupante. Yo como madre ayer me sentí asustada. La policía especializada de INAPEM verifica las cámaras de seguridad en estas calles para identificar a quien presuntamente quiso raptar al infante. Se está llevando a efecto una serie de actividades como son verificación de cámaras tanto de instituciones públicas, privadas, particulares, también la verificación en cada uno de estos sectores donde sabemos que esta gente se reúne, sea a revisar basura, a consumir. Desde Babahoyo, en Los Ríos, informó Odette Camacho. Una presunta organización delictiva que se dedicaba al asalto y robo bajo la modalidad de sacapintas fue desarticulada por elementos de la Policía Nacional mediante el operativo denominado Impacto 57, que se ejecutó en la provincia del Oro. 3 meses de trabajos investigativos por parte de agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional dio como resultado la desarticulación de una presunta banda delictiva que se dedicaba al asalto y robo bajo la modalidad sacapintas que operaba en la provincia de El Oro. Los delitos que
personas cometían luego que se asociaban son delitos contra la propiedad, robo a personas, robo a entidades financieras, robo a locales comerciales y el denominado sacapintas. Dentro de la acción policial denominada Impacto 57, se allanaron 11 inmuebles en los cantones Machala y El Guabo, logrando la detención de 10 integrantes de esta presunta organización, entre ellos el cabecilla. Esta organización es liderada por una persona que se autodenomina Calle 13 y Sandokan. En este video se puede observar cómo los hoy aprehendidos ejecutaban sus fechorías. 2 de ellos de forma violenta ingresan a un local comercial, amedrentando y sometiendo a sus víctimas con armas de fuego, para luego sustraer sus pertenencias y darse a la fuga. Esta organización busca identificar personas que posean dinero o busca la información de vehículos que trasladen valores, para de esta forma ellos apostarse en la vía, ubicarse de manera estratégica antes de poder acertar sus golpes. Los detenidos registran antecedentes policiales por diferentes delitos. Como evidencia constan armas de fuego, celulares, vestimentas, cascos, sustancias sujetas a fiscalización y varios vehículos que eran utilizados para cometer los ilícitos. Desde El Oro, informó Karina Valdivieso. 2 presuntos accesoristas fueron detenidos en el norte de la capital de la República. Los policías les sorprendieron cuando sacaban las partes de un vehículo estacionado. Encontraron el lugar indicado, el blanco de los supuestos accesoristas, un vehículo estacionado en la calle. Uno de ellos acabó con las seguridades y estaba en proceso de desmontaje de partes en el interior del auto. Pero para mala suerte pasó un patrullero y se asustó, advirtiendo a los policías que estaba en carro ajeno. Mientras se realizaba un patrullaje preventivo en la ciudad, nos percatamos que un vehículo, un señor se baja precipitadamente de carrera a otro vehículo. Entonces ahí nos dimos cuenta que el señor se da a la fuga. Con los accesorios en mano abordó un vehículo que le esperaba a pocos metros y emprendió la huida, pero no llegaron lejos. El tráfico frenó la marcha del automotor y los sospechosos aceptaron que estaban en sus andanzas. Del auto estacionado en la calle, el sujeto ya se sacó algunas de sus partes. Procedemos a seguirle, paramos la marcha del vehículo, realizamos un registro y encontramos las evidencias del otro vehículo. Estiman que el robo ascendería a $1.500, pero en esta ocasión no lograron llevarse nada. La policía recuperó todas las partes. Más tarde el dueño fue ubicado y no dudó en poner la denuncia en contra de los sospechosos. Se habían sustraído los accesorios como es el radio, el cerebro, una llave de tuerca. De igual forma se encontró el tacómetro, el panel. Esposados llegaron a la unidad de flagrancia para responder por sus actos. Al parecer tendrían experiencia en sus andanzas al margen de la ley. En Quito informó Iván Casamen. Desarticulan supuesta banda delictiva dedicada al asalto y robo en carreteras. Entre los sospechosos figura un menor de edad. Se trata de 5 personas, 4 adultos y un menor de edad, que aparentemente asaltaron a los pasajeros de un bus interprovincial mientras circulaba por el cantón Bucay, provincia de Guayas. Indicando de que luego de que se tuvo conocimiento de un asalto y robo a uno de los transportes interprovinciales que se encontraba en el sector de Bucay, se procedió a allanar 3 inmuebles en el sector del Triunfo, en el sector de Bucay y en el sector de Santa Marta. La denuncia de los afectados permitió a la Policía Nacional dar con el paradero de los individuos. Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron un arma de fuego que al parecer fue utilizada en el atraco, así como dinero en efectivo y prendas de vestir. Informó Jorge Salazar. De acuerdo al reporte de la policía y el ejército colombiano, los combates entre grupos insurgentes en la frontera continúan. Los organismos de control realizan incautaciones de material bélico. Las incautaciones a los grupos insurgentes en la frontera colombiana continúan. La policía de este país, tras seguimientos en inteligencia, logró detectar una nueva caleta a pocos kilómetros de poblaciones ecuatorianas. El material pertenecería al frente del ELN, que opera en la zona. Se logró una incautación de 300 barras de indugel, más de 70 granadas de diferentes calibres. Se logró la incautación de pólvora y asimismo se logró la incautación de
material de fabricación artesanal. Delitos como extorsiones a ciudadanos de los dos lados de la frontera serían víctimas de grupos al margen de la ley. Por ello se profundizan las investigaciones. 3 supuestos guerrilleros fueron detenidos en esta operación por este delito. 3 sujetos pertenecientes al ELN, quienes se encontraban realizando extorsiones. Marcos operacionales que permitan llevar a buen puerto y a buen término esas investigaciones. En cuanto a los combates en la zona colombiana de Tayambí, continúan de forma esporádica. Por ello siguen los desplazamientos desde el sector vecino hacia las parroquias fronterizas de Ecuador. Lo de Cumbal en el sitio de Tayambí y especialmente el desplazamiento que se estaba presentando hacia el sector de Chical, en Ecuador, que era donde se estaban trasladando las personas, continúa con el desplazamiento. Desde el departamento de Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Retomamos el ámbito político. El presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró el apoyo por parte del Estado ecuatoriano a las decisiones tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en los últimos años. Este día el presidente de la República, Lenín Moreno, en reunión con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, manifestó la decisión de continuar con el recorte de la oferta de petróleo para así recuperar los precios del crudo. La OPEP es una organización intergubernamental que agrupa a 14 países y su propósito fundamental es mantener los precios estables, justos del petróleo y el desarrollo de la industria petrolera en un buen nivel. Durante el encuentro, los delegados de la OPEP como del gobierno repasaron las condiciones actuales del mercado petrolero. En este contexto, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, manifestó que se solicitó a este organismo intergubernamental apoyo en diversos proyectos. En proyectos como Refinería de Manabí, en donde queremos un asesoramiento de cómo manejar adecuadamente y aprender de lecciones aprendidas, valga la redundancia, de actividades en ese tipo de contratos. Sobre el compromiso de Ecuador de seguir respaldando las acciones de la OPEP, Mohamed Barquindo se mostró complacido de la apertura del primer mandatario hacia estos proyectos. Esta reunión nos ha permitido conversar sobre la restauración de los precios del petróleo a lograrse en estos años. Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, esta es la primera vez que se reúne con el secretario general de la OPEP, informó Javier Rosero. El operativo de seguridad para el feriado de Carnaval incluye contraflujos en vías importantes de aquí, de la capital de la República. Además, contará con el resguardo policial de más de 42.000 uniformados. Mucha atención al siguiente reportaje. El operativo para resguardar la seguridad ciudadana en el feriado de Carnaval que se aproxima ya está listo y esta vez tiene una novedad, pues como un plan piloto se realizará contraflujo en 2 salidas importantes de Quito. La primera será el sábado 10 de febrero de 7 a 13 horas en la Panamericana Norte, la ruta Quito-Guayabamba-Tabacundo-Cajas. Y la segunda, en el mismo horario, pero en la Panamericana Sur, la ruta Tambillo-Axcapicu. También habrán horarios de contraflujo para el retorno del martes 13 de febrero. El día martes 13 de febrero será lo contrario, es decir, hacia la ciudad de Quito tendremos en sentido unidireccional desde el redondel del Cajas, Tabacundo, Guayabamba, Quito, desde las 11 horas hasta las 17 horas. Y también en la Panamericana Sur, en sentido contrario, desde el peaje de Machachi hasta Tambillo, de 12 horas a 16 horas, habrá un solo flujo de manera unidireccional. Bueno, ¿por qué se hacen estas estrategias? Porque justamente en esa línea, lo que se decía, crear ambientes y espacios seguros, ayudar que el tiempo de nuestro turista, el tiempo de nuestros ciudadanos que quieren ir a visitar a su familia, se acorte. Pero no solo eso, un total de 42.243 uniformados entre oficiales y policías brindarán seguridad. En los terminales, un control técnico, específicamente en lo que tiene que ver con seguridad activa y pasiva de los vehículos. Esto se refiere a controles de alumbrado, sistemas de frenos, neumáticos, parabrisas, que funcionen los brazos limpiaparabrisas. Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de los rincones del Ecuador. Se avecina un feriado muy importante, quizás uno de los más importantes del año, el feriado de Carnaval. Y el Ecuador pues está de fiesta. El Ecuador por todas sus regiones, alrededor de sus 4 mundos, ha preparado una cantidad de eventos para poder festejar los carnavales y para poder atender al turismo. En Quito informó Andrea Orbe. Ahora les contamos que un torrencial aguacero se registró en Guayaquil, lo que ocasionó el colapso de las alcantarillas, inundando varias vías.
Una intensa lluvia soportó Guayaquil durante la tarde y noche del lunes. El aguacero inundó varias calles y avenidas de diferentes sectores. Además, provocó el colapso de alcantarillas y sumideros. La caída del agua dificultó el tránsito vehicular y la circulación de las personas. Entre los sectores afectados se encuentran la Alborada, Sauces y Autopista Narcisa de Jesús, en el norte de la urbe. La calzada húmeda y poca visibilidad por parte de los conductores provocó que varios vehículos colisionaran y quedaran averiados en la vía. Informó Jorge Salazar. Una nueva pausa. Al regresar, las noticias del mundo. 2 personas fallecidas y más de 200 heridos por el terremoto en Taiwán. Además, ratifican orden de prisión contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ya regresamos. Y con las noticias del espectáculo nos despedimos, amigos, agradeciéndoles siempre su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo.